Bien, estamos casi en el 2009, falta poco para llegar. Y yo quiero destacar dos aniversarios que son para nosotros muy importantes porque marcan un poco la agenda de la conversación científica durante el próximo año. El primero es el 150 aniversario de la publicación del origen de las especies, de Charles Darwin. Claro, esto es importante porque nosotros pensamos que, siendo cierto aquello que decía el biólogo español Francisco José Ayala en torno a que Darwin completaba la revolución copernicana al conseguir explicar de una manera unificada el origen de la vida, o más que el origen de la vida, la evolución y cómo está el hombre dentro de ese proceso. Pensamos que además, o pienso yo personalmente, que hay un origen ahí de otra revolución epistémica, una revolución científica que sería naturalista en su esencia. Claro, este aniversario no va a ser celebrado por todo el mundo, como todos sabemos. Habrá ataques y habrá críticas por parte de instituciones religiosas, sobre todo, que últimamente están cargando bastante en este tema y que lo vemos constantemente. José Pardina puede acreditarlo. Él tiene una revista donde hay bloggers y hay comentaristas donde constantemente se ve el ataque a la ciencia, y más que la conmemoración, pues esa es la maldición de este aniversario. Y el segundo aniversario que nos interesa, pues es los 50 años desde que Charles Percy Snow, un novelista y físico, desde 50 años desde su conferencia Red en Cambridge, sobre las dos culturas. Aquí es donde por primera vez se habla del tema. Él identifica muy bien la cuestión, y básicamente hace dos cosas, o identifica dos problemas. Uno es el de la separación entre dos epistemes, para utilizar la expresión de Foucault, pero a lo mejor un poco sacada de contexto. Dos epistemes, la de las humanidades y la de las ciencias naturales. Lo que constata es que hay una separación, una enajenación, es decir, que los físicos no entienden a los literatos, que a la gente de humanidades no le interesa la ciencia. Es decir, hay como ya advirtió Ortega en su momento también, la miseria de la especialización, era un poco esto también. Y lo que empieza a insinuar entonces Snow es la posibilidad de una tercera cultura. Él la menciona una vez en la conferencia, o por lo menos en el libro que está editado sobre el tema. Al menos una vez. Pero de manera popular es más bien este señor John Brockman el que populariza el término. Este escribe una serie de artículos que culminan en un libro, La tercera cultura, de 1995, en donde ya este concepto empieza a tomar algo más de forma, y básicamente lo que él viene de alguna manera a constatar es que hay una nueva generación de científicos que están llevando al público una serie de temas, una serie de enfoques sobre cuestiones, y que esto está haciendo que surja una tercera cultura en torno a estos temas. Quien está divulgando, por cierto, no son los humanistas, sino los científicos más bien, la gente de ciencias naturales y físicas, ¿no? Paul Davies, Richard Dawkins, Edward Wilson. Es decir, que la divulgación viene más bien por parte de los científicos, al revés de lo que predijo Snow, o de lo que insinuó que serían los humanistas los que iban a hacer de mediadores. Aquí son los propios científicos los que escriben libros de divulgación que llegan al público y empiezan a socializar un pensamiento. Se tiene que citar, es obligatorio citar el libro de Edward Wilson, el fundador de la sociobiología, creo que es el que acuña el término, y es un libro de 1998, se llama Consiliencia, la unidad del conocimiento, y aquí ya, digamos que se le da un cuerpo, empieza a tener un cuerpo teórico la cuestión. Hasta entonces habían sido pues reflexiones o metáforas, y aquí Wilson intenta hacer una síntesis teórica sobre el tema y escribe este libro que es Consiliencia, la unidad del conocimiento, donde ya empieza a hablar pues o a sugerir un panorama de reduccionista. Él es muy reduccionista entre humanidades y ciencias.
Bueno, esto es simplemente una manera de exponer gráficamente la idea que nosotros, y la que ha comentado Teresa precisamente, creemos, y es que la ciencia y la sociedad no son esferas independientes, sino que están intersectando, que son esferas que se tocan. O también para negar o para criticar la famosa distinción de Stephen Jay Gould cuando hablaba hoy se refería a la ciencia y la religión, pero el criterio se puede extender también a más ámbitos en general, la ciencia y la sociedad. Nosotros pensamos que hay una intersección, es decir, que la ciencia, el conocimiento científico, hace que la sociedad se plantee problemas o se plantee debates que antes no existían o existían de una manera muy diferente. Un caso evidente pues, es el de la ética animal. La ética animal, todos los planteamientos de Peter Singer, el proyecto Gran Simio, al margen de que ahora estemos de acuerdo o en desacuerdo, eso no viene al caso. Pero son planteamientos que surgen precisamente del desarrollo de las ciencias, de la etología, de la primatología, de la teoría de la evolución, etcétera, que van situando la filosofía moral, en este caso, en un terreno que antes pues, no estaba. Discusiones sobre medioambientalismo, humanismo secular. Y todas estas cuestiones tienen una base científica. También todas las cuestiones políticas en torno al laicismo, a la política religiosa y educativa, y también a la ciencia, discusiones en torno a cómo entender la ciencia a partir de estas nuevas ciencias o estas ciencias emergentes de la naturaleza humana, cómo van cambiando la propia idea de ciencia, cómo va variando. Es decir, que hay una alimentación, lo que quiero decir es que hay una alimentación, que hay una intersección entre ciencia y sociedad, que no son esferas independientes. Esta yo creo que es una idea fundamental de la tercera cultura. Bien, ¿en qué se está desplegando, en qué se está concretando toda esta manera de pensar? Bueno, yo he propuesto una serie de desplazamientos de paradigma, porque tampoco son revoluciones en un sentido muy bolchevique, en el sentido de que rompamos con la tradición y creamos algo ex novo, sino que hay un desplazamiento lento, se ve un desplazamiento lento de paradigma, de forma de pensar en las propias ciencias. Empezando por la filosofía, que no es una ciencia, pero bueno, entra dentro del saber racional del ser humano. De la filosofía clásica, pues pasamos a la neurofilosofía, a la filosofía experimental. Es decir, esto dicho con mucha rapidez sería tratar los problemas clásicos de la filosofía, pero con los instrumentos de la ciencia actual, particularmente de la neurociencia. Y por eso se habla de neurofilosofía. Creo que es Patricia Churchland la que acuña el término, parece que el libro es del año 88, una cosa así. Y desde entonces se ha ido desarrollando mucho. Y también hay otra corriente, que es la filosofía experimental, que también trata un poco de lo mismo. Es un poco salir del racionalismo un poco a una filosofía más empirista, más escéptica consigo misma, que intenta testarse a sí misma y ver cómo funcionan las cosas en la realidad, no en el a priori racional. Otro ámbito en el que se ve claramente ese desplazamiento de paradigma, creo yo que es el de la economía. La manera de concebir la economía también está cambiando, y de la economía política clásica, con la teoría de la elección racional, con todo ese corpus teórico de la escuela neoclásica sobre todo, pues eso está variando precisamente por este impulso nuevo de las ciencias, desde las ciencias naturales. Y hay un paradigma nuevo emergente desde los años 70, desde Herbert Simon, etc. Kahneman y Tversky son dos premios Nobel, y se está desplazando, como digo, hacia una racionalidad más limitada. Ahí se habla ya de una neuroeconomía, empiezan a haber incluso manuales y cursos dedicados al tema. Una economía experimental que va cuestionando el homo economicus, o sea que hay un desplazamiento también en la economía. El modelo estándar de las ciencias sociales, es decir, la sociología clásica desde Durkheim en adelante. La idea de que la sociología es una ciencia autónoma, independiente, y no le interesa lo que digan las ciencias naturales. Esta idea también está siendo muy desplazada, y ya, pues, por eso surgen precisamente la psicología evolucionista, la sociobiología, antropología evolucionista. Son paradigmas todavía débiles, todavía, o por lo menos no del todo consistentes.
hace poco estaba hablando con Aníbal en torno a esto precisamente, ¿no? La acusación que siempre se hace a los psicólogos evolucionistas sobre todavía el carácter endeble de estas disciplinas, pero que sin embargo están ahí, están produciendo conocimiento y debate. Otro ámbito, ¿me estoy pasando? Bueno, otro ámbito es el de la lingüística. De la lingüística pasamos a la biolingüística. Pero esto no hay que ser heterodoxo, simplemente es Chomsky. Chomsky, Hauser y toda la gente que está trabajando desde el paradigma de las ciencias, es decir, estudiando la lingüística desde la teoría de la evolución y utilizando métodos de las ciencias naturales para intentar comprender pues, de dónde procede el lenguaje, cuáles son sus funciones, etc. Es decir, es una disciplina hoy en día indispensable. Nosotros tenemos, por cierto, una entrevista a Juan Uriaguereca, que es un biolingüista de Maryland, que la publicaremos dentro de poco, donde estos temas se van a tratar. Otro asunto que se puede mencionar, pues la teoría del arte, neuroestética. Siempre se ha dicho, el arte es un lenguaje. Era una afirmación que se hacía, que se solía hacer. Ahora se puede testar pues comparando cómo se comporta el cerebro estético y el cerebro artístico. Es una manera de testarlo, quiero decir, es una manera, aquí se ve muy claramente ese desplazamiento de paradigma y cómo las disciplinas las nuevas disciplinas pueden ayudar a intentar resolver problemas antiguos o problemas clásicos. Esto también es muy polémico. Ciencia política y ciencia jurídica. Se empieza a hablar de biopolítica. James Fowler, Larry Anhart, etc. Gente que ya está empezando a emplear este paradigma naturalista, lo está empleando en la ciencia política. Y con resultados polémicos. Porque, claro, por ejemplo, la heredabilidad de los comportamientos políticos, esto despierta siempre mucha polémica. O la historia. Se habla de una historia profunda, que nosotros tenemos también otro artículo del David Lord Snell, parece que se llama, sobre este tema. Es el cuestionamiento de que la historia comienza en el creciente fértil. Ellos, para empezar a asumir que la historia donde comienza realmente es en África. Es decir, que no hay que reducir la historia a los documentos, sino a algo más profundo. O la cliodinámica, que ya es una faceta más especulativa de Peter Turchin, que ya aquí se trata de aplicar las matemáticas al estudio de las leyes históricas. Todos comparten, en general, aquí he puesto 3 ejemplos, están extraídos de tres artículos. Uno es de James Fowler y Terence Reiber, otro de Hauser, Chomsky, otro de Turchin. Uno trata de biopolítica, otro trata de biolingüística, y Peter Turchin con su idea de cliodinámica o historia profunda. En realidad lo que todos están diciendo, están invocando este desplazamiento de paradigma, están diciéndonos que metodológicamente las ciencias humanas pues tienen que relacionarse con las ciencias naturales obligatoriamente si quieren alcanzar resultados más rigurosos y más interesantes. Así que esto es. Y bueno, esto simplemente es una ilustración de Humani Corporis Fabrica, un tratado renacentista que ya se empieza a ver el origen remoto un poco de todo esto, que es cuando ya se empieza a ver por dentro cómo funciona el cerebro, por ejemplo, no simplemente pues especular sobre cómo puede ser, sino ver realmente cómo funciona. Así que esto es. Gracias.